Las religiones dhármicas, que incluyen el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, son un grupo de tradiciones religiosas que se originaron en el subcontinente indio y comparten la noción central del dharma, un concepto que abarca la ley cósmica, la ética y las obligaciones sociales y religiosas. Estas religiones han tenido una influencia profunda no solo en la vida espiritual de millones de personas, sino también en la configuración de las sociedades, las culturas y las políticas en Asia y más allá. El estudio de las religiones dhármicas ofrece una perspectiva rica para comprender cómo las creencias y prácticas religiosas pueden moldear la vida social y cultural, al tiempo que reflejan las tensiones y dinámicas de cambio en las sociedades donde predominan. El término dharma es fundamental en todas las religiones dhármicas, aunque su significado exacto varía entre ellas. En el contexto más amplio, dharma se refiere a la ley cósmica y el orden moral que sostiene el universo. También se refiere al deber individual, que está determinado por la posición social, la etapa de vida, y la naturaleza personal de cada individuo. En su esencia, el Dharma guía a las personas hacia una vida virtuosa y armoniosa, en consonancia con las leyes del universo y la sociedad. El hinduismo es la religión dhármica más antigua, y su comprensión del Dharma es multifacética. En el hinduismo, el Dharma está estrechamente relacionado con el concepto de Varna, clase social, y Asrama, etapa de la vida. Según el Manusmriti, uno de los textos legales más antiguos del hinduismo, cada varna tiene su propio dharma específico que dicta sus deberes y responsabilidades. Por ejemplo, el dharma de un brahmán, sacerdote, es estudiar y enseñar los textos sagrados, mientras que el dharma de un kshatriya, guerrero, es proteger y gobernar. El dharma en el hinduismo también está vinculado al concepto de karma, que se refiere a las acciones de una persona y sus consecuencias. El cumplimiento correcto del dharma se considera esencial para acumular buen karma, lo que influye en el destino de una persona en sus futuras reencarnaciones. La meta última del hinduismo es alcanzar moksha, o liberación del ciclo de nacimiento y renacimiento, samsara, lo cual se logra mediante la realización perfecta del dharma y la trascendencia del karma. El hinduismo ha experimentado una expansión global significativa, especialmente a través de la diáspora india y el creciente interés en el yoga y la espiritualidad hindú en Occidente. El yoga, en particular, ha sido adoptado por millones de personas en todo el mundo, aunque a menudo se practica de manera descontextualizada de sus raíces religiosas. La diáspora hindú ha llevado la religión a nuevas geografías, desde América del Norte hasta Europa, África y el Caribe. En estos nuevos contextos, el hinduismo ha tenido que adaptarse a diferentes entornos culturales y legales, lo que ha dado lugar a la creación de nuevas formas de práctica y organización comunitaria. El hinduismo ha sido una fuerza significativa en la política global, especialmente a través del surgimiento del nacionalismo hindú en India, que ha tenido un impacto en las políticas internas y en las relaciones internacionales de la región. El budismo, que surgió en el siglo VI a.C. en el norte de la India, reinterpreta el concepto de Dharma en un contexto más filosófico y ético. En el budismo, el Dharma se refiere a las enseñanzas del Buda, que guían a los individuos hacia la liberación del sufrimiento, dukkha, y el logro del nirvana. El Dharma budista incluye las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple, que proporcionan un marco ético y meditativo para superar el apego, la ignorancia y el deseo, que son las causas del sufrimiento. A diferencia del hinduismo, el budismo no enfatiza las obligaciones sociales basadas en el Varna, sino que se centra en la responsabilidad individual de seguir el camino del Dharma para alcanzar la iluminación. Aunque el budismo también reconoce el karma, lo interpreta más como un principio moral que rige las acciones y sus consecuencias, en lugar de un sistema que refuerza las divisiones sociales. El budismo, desde sus inicios, ha tenido un enfoque más igualitario en comparación con el hinduismo, rechazando las divisiones de casta y enfatizando la importancia del Dharma como un camino accesible para todos, independientemente de su origen social. Esto ha permitido que el budismo desempeñe un papel importante en los movimientos de reforma social en Asia. En India, el renacimiento budista liderado por Ambedkar en el siglo XX fue un ejemplo de cómo el budismo se utilizó como una herramienta para desafiar la opresión de casta. Ambedkar, un líder dalit, una casta históricamente marginada, abrazó el budismo como un medio para escapar de la discriminación de casta y ofrecer una alternativa espiritual y social que enfatizaba la igualdad y la dignidad humana. Además, el budismo ha influido en la cultura y la política en otros países de Asia, como Sri Lanka, Tailandia,
Birmania y Japón, donde ha moldeado la ética social, las artes y la arquitectura. En muchos de estos países, el budismo ha servido como una fuerza estabilizadora en tiempos de cambio social, promoviendo la paz, la compasión y la no violencia. El budismo también ha experimentado una expansión global, especialmente a través del interés en la meditación y las enseñanzas del Buda en Occidente. El budismo zen y el budismo tibetano han atraído a muchos practicantes occidentales, y figuras como el Dalai Lama se han convertido en símbolos internacionales de la paz y la compasión. El budismo ha tenido un impacto significativo en la psicología, especialmente a través del desarrollo de prácticas de mindfulness, que se han integrado en el tratamiento de la salud mental y el bienestar en todo el mundo. Esta fusión de budismo y ciencia moderna ha sido uno de los desarrollos más notables en la expansión global del budismo. Sin embargo, el budismo también enfrenta desafíos en el contexto global, especialmente en países como Myanmar y Sri Lanka, donde las tensiones religiosas han llevado a conflictos con minorías musulmanas y otros grupos. Estos conflictos reflejan las complejidades de cómo las religiones dármicas interactúan con las realidades políticas y sociales contemporáneas. El jainismo, otra religión dármica que surgió en la India aproximadamente al mismo tiempo que el budismo, también tiene una interpretación única del Dharma. En el jainismo, el Dharma se asocia con el concepto de ahimsa, no violencia, que es el principio central de la religión. Los jainistas creen que todas las formas de vida tienen un alma, y que el dharma de cada individuo es evitar causar daño a cualquier ser vivo, en pensamiento, palabra o acción. El jainismo también enfatiza la importancia de la autodisciplina, la meditación y el ascetismo como medios para purificar el alma y avanzar hacia la liberación, moksha. Los jainistas siguen un código ético estricto que incluye la honestidad, la no posesión y el control de los sentidos, todo lo cual es parte del cumplimiento del Dharma. El jainismo ha tenido un impacto significativo en la ética social y ambiental, especialmente en la India. La práctica de ahimsa, no violencia, ha llevado a una profunda reverencia por toda la vida, lo que ha influido en la dieta vegetariana predominante entre los jainistas y ha promovido la protección de los animales y el medio ambiente. La ética jainista también se refleja en la economía y los negocios. Muchos jainistas se han destacado como empresarios exitosos, pero su enfoque en la honestidad, la integridad y la responsabilidad social distingue sus prácticas empresariales. La comunidad jainista es conocida por su filantropía y su apoyo a la educación, la salud y el bienestar social. El jainismo, aunque es una religión relativamente pequeña en términos de número de seguidores, ha tenido un impacto desproporcionadamente grande en la cultura y la sociedad india, especialmente en términos de ética ambiental y prácticas comerciales. El jainismo, aunque menos conocido a nivel global que el hinduismo o el budismo, ha tenido un impacto significativo en la ética ambiental y los movimientos de derechos de los animales. Los principios jainistas de ahimsa han influido en el vegetarianismo y el veganismo en Occidente, y la filosofía jainista ha sido promovida por activistas que abogan por un estilo de vida más consciente y sostenible. El jainismo también ha mantenido su influencia a través de la diáspora india, especialmente en comunidades de empresarios y filántropos que siguen los principios de la religión en sus prácticas empresariales y sociales. El sijismo, fundado en el siglo XV en la región del Punjab por Guru Nanak, combina elementos de las tradiciones hindúes y musulmanas, pero también introduce nuevas interpretaciones del Dharma. En el sijismo, el Dharma se entiende como la devoción a Dios, Vaheguru, y el servicio desinteresado a la humanidad. Los sijes creen en la igualdad de todos los seres humanos y rechazan el sistema de castas, lo que refleja una interpretación del Dharma que es más inclusiva y socialmente igualitaria. El Dharma en el sijismo también implica vivir una vida de honestidad, humildad y altruismo, siguiendo las enseñanzas de los 10 gurús Sikh y el Guru Granth Sahib, el texto sagrado del sijismo. La búsqueda del Dharma en el sijismo está profundamente ligada a la idea de Sua, servicio, y Simran, meditación en el nombre de Dios, que son prácticas fundamentales en la vida diaria de un Sikh. El sijismo, con su énfasis en la igualdad y el servicio, ha sido una fuerza importante para el cambio social en el Punjab y otras regiones de la India. Desde sus inicios, el sijismo ha desafiado el sistema de castas y ha promovido la idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios. Esta creencia se manifiesta en la práctica de la langar o cocina comunitaria, donde todos, independientemente de su casta o estatus social, pueden compartir una comida juntos.
El sijismo también ha sido una fuerza importante en la lucha por la justicia social y los derechos humanos. Durante la época colonial, los Sij jugaron un papel crucial en la lucha por la independencia de la India, y en tiempos más recientes, han estado en la vanguardia de los movimientos de derechos civiles y la lucha contra la discriminación. El sijismo también ha tenido un impacto cultural significativo, especialmente a través de la música, la poesía y las artes marciales. El Bhangra, una forma de danza y música originaria del Punjab, ha ganado popularidad en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de la cultura Sij. El sijismo ha prosperado en la diáspora, especialmente en países como el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, donde las comunidades sijes han establecido templos, escuelas y organizaciones comunitarias. El sijismo en la diáspora ha continuado promoviendo sus principios de igualdad, servicio y justicia social, y los Sij han sido activos en movimientos de derechos civiles y en la política en sus países adoptivos. El sijismo también ha enfrentado desafíos en la diáspora, como la discriminación y los malentendidos culturales, especialmente en contextos donde el turbante y otros símbolos religiosos se interpretan erróneamente. Sin embargo, la comunidad Sij ha mostrado una notable resiliencia y adaptabilidad, manteniendo su identidad religiosa mientras se integra en sociedades multiculturales. Las religiones dármicas han tenido un impacto profundo en la configuración de las sociedades y culturas del sur de Asia, y su influencia se ha extendido a otras regiones a través de la diáspora y la expansión cultural. Estas religiones no solo han dado forma a las creencias y prácticas espirituales, sino que también han influido en las estructuras sociales, las políticas y las artes. Uno de los impactos más significativos del hinduismo en la sociedad india es el sistema de castas, una jerarquía social rígida que ha definido la estructura social de la India durante milenios. El sistema de castas está vinculado al concepto de dharma, ya que cada casta tiene sus propias responsabilidades y deberes específicos. Aunque el sistema de castas fue formalizado en textos antiguos como el Manusmriti, su origen es complejo y ha evolucionado a lo largo del tiempo. El sistema de castas ha sido objeto de mucha crítica, tanto dentro como fuera de la India, por su papel en la perpetuación de la desigualdad y la discriminación. A pesar de los esfuerzos por reformarlo, el sistema de castas sigue siendo una realidad social en muchas partes de la India, aunque con variaciones significativas entre regiones y comunidades. Sin embargo, también es importante reconocer que el dharma en el hinduismo no se limita al sistema de castas. Existen movimientos dentro del hinduismo que han desafiado estas jerarquías, promoviendo una visión más igualitaria y espiritual del dharma, que enfatiza la devoción personal y la realización de uno mismo por encima de las divisiones sociales. En la era contemporánea, las religiones dármicas han atravesado un proceso de globalización, extendiéndose más allá de sus orígenes en el subcontinente indio. Este proceso ha llevado a la creación de comunidades diaspóricas en todo el mundo y ha dado lugar a nuevas formas de práctica y reinterpretación de estas religiones en contextos culturales diversos. Las religiones dármicas han jugado un papel central en la configuración de las sociedades, las culturas y las políticas en el sur de Asia y más allá. A través de sus enseñanzas sobre el Dharma, estas religiones han proporcionado marcos éticos y espirituales que han guiado a millones de personas en su vida diaria y han influido en la organización social, la economía, la política y la cultura. En la era contemporánea, las religiones dármicas han atravesado un proceso de globalización que ha llevado a su expansión a nuevas geografías y ha dado lugar a nuevas formas de práctica y comprensión. Sin embargo, también enfrentan desafíos, tanto internos como externos, mientras se adaptan a las realidades de un mundo en constante cambio. Es evidente que el estudio de las religiones dármicas ofrece una rica perspectiva para comprender no solo la espiritualidad y la ética, sino también las dinámicas sociales y culturales que dan forma a las sociedades donde estas religiones predominan. Su capacidad para adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo, mientras mantienen sus principios fundamentales, es un testimonio de su relevancia continua en el mundo moderno.